En los primeros años del siglo XX, un joven encarnó los miedos de la sociedad argentina. Nadie quería creer que este muchacho chaparro y orejón era un asesino en serie de otros niños. Hoy, cuando adolescentes violentos aparecen a diario en los noticieros, el debate sobre la inocencia de estos continúa. ¿Puede usted asegurar que su hijo no es un asesino? Mi nombre es Paola Cervera y este es el caso de Cayetano Santos Godino, mejor conocido como el Petiso Orejudo. Justo en la noche de brujas, la ciudad porteña de Buenos Aires vio nacer el 31 de octubre de 1896 a Cayetano Santos Godino, hijo de los inmigrantes Fiore Godino y Lucía Rufo. Sus padres llegaron a Buenos Aires provenientes de Italia, como muchísimos otros italianos, un poco por la cercanía del idioma y otro tanto por la similitud religiosa. Fiore y Lucía eligieron desembarcar en 1884 en el puerto de la Perla de Sudamérica con todas sus esperanzas depositadas en la nueva tierra. Fiore fue responsable de la formación de quien se convertiría en el primer asesino en serie de la historia policial argentina. Cayetano estaba condenado antes de que sus padres lo concibieran. Con un gran problema de alcoholismo e ira, Fiore, quien tocaba la guitarra, había contraído sífilis de una de sus fans tiempo antes del nacimiento del niño, quien vino al mundo con graves problemas de salud y de hecho durante sus primeros años de vida estuvo varias veces al borde de la muerte a causa de una enteritis. Así que aquí todavía vivo, frágil y con malos genes, pero el destino no ha terminado con él todavía. Cayetano no fue el único hijo de aquella pareja de italianos pobres que sufría graves enfermedades. Este, siendo el menor de 10 hermanos y contando al primogénito, quien falleció a los 10 meses por un defecto cardíaco, serían 11. Durante toda su niñez, Cayetano fue víctima de fuertes golpes y maltratos realizados por su progenitor, quien tomaba a quien se pusiera enfrente como saco de boxeo. Antonio, uno de los hermanos, era epiléptico y además, siguiendo el mal ejemplo de su padre, se convirtió en un bebedor irrecuperable. Más tarde, este se sumaría a Fiore en los castigos aplicados sobre su hermano menor, sumando con el tiempo 27 cicatrices, solo contando las de la cabeza. La niñez de Cayetano Godino transcurrió en la calle vagando. Hasta los 5 años sus padres lo metieron por primera vez a la escuela y pasó por varias de donde siempre fue expulsado por su falta de interés en los estudios y su comportamiento rebelde. En todo este tiempo nadie le enseñó a leer, pero eso le dio más tiempo para vagar por las calles de su vecindario buscando algo malo por hacer. Debido a su apariencia de tonto, gracias a ser muy bajo para su edad, cabeza pequeña, brazos muy largos y orejas extremadamente grandes, la mayoría de los adultos lo pasaron por alto y no tuvo problemas en ganarse la confianza de los pequeños con la promesa de jugar con ellos o comer caramelos. El escenario de su carrera criminal serían los terrenos baldíos, pequeños conventos y zonas de descanso, esto sin importarles si eran residentes o extranjeros. El 28 de septiembre de 1904, cuando Godino contaba con apenas 7 años, se lleva con engaños a Miguel de Paoli, de casi 2 años, hasta un terreno baldío y allí lo golpea para luego arrojarlo a un montón de espinas. Un policía que pasaba se percata de lo sucedido y lleva a ambos niños a la comisaría, de donde serían recogidos más tarde por sus respectivas madres. Al año siguiente, Godino agrede a Ana Neri, una vecina de apenas 18 meses. La conduce hasta un terreno baldío en donde la golpea repetidamente en la cabeza con una piedra. Nuevamente es descubierto por un policía, quien pone fin al ataque y lo detiene, pero dada su corta edad es dejado en libertad esa misma noche. El que sería el primer asesinato de Godino pasó desapercibido y solamente sería descubierto años después, cuando él mismo lo confesó ante la policía. Según contó, tomó a una niña de aproximadamente 3 años y la llevó hasta un terreno baldío sobre la calle Río de Janeiro. Intentó estrangularla y después la enterró viva en una zanja que cubrió con latas. Las autoridades, al conocer este crimen, fueron hasta el lugar, pero encontraron que se había edificado una casa de 2 pisos. Sin embargo, en la comisaría quedó registrada una denuncia por desaparición con fecha de 29 de marzo de 1906 de una niña de 3 años de nombre María Rosa Feis. La niña desaparecida nunca fue encontrada. El 5 de abril de 1906, apenas algunos días después de cometer su primer asesinato, Godino fue denunciado por su padre al descubrir que había martirizado a algunas aves domésticas. Fiore encontró dentro de un zapato de su hijo un pájaro muerto y debajo de su cama una caja en donde guardaba los cadáveres de otras aves. Arrancaba la cabeza de los patos y dejaba los cuerpos en el lago. Algo claramente anormal que aún no se entiende por qué no sorprendió a la familia, quienes en sí no hicieron algo verdaderamente al respecto.
Fiore levanta el 5 de abril de 1906 un acta sobre lo ocurrido con su hijo Cayetano de 9 años, que deseando corregirlo en alguna forma, recurre a la policía para que lo recluya donde crea oportuno. Cayetano Godino estuvo encerrado por poco más de 2 meses y después regresó a las calles. Como ya no asistía a la escuela, vuelve a dedicarse a la vagancia. El 9 de septiembre de 1908 conduce a Severino González, de 2 años, a una bodega ubicada frente a un colegio. Ahí lo sumerge en un bebedero para caballos, cubriéndolo después con una tabla para ahogar al pequeño. El propietario del lugar descubre la tentativa, pero Godino se defiende diciendo que el niño había sido llevado hasta ahí por una mujer vestida de negro, de la cual suministra de hecho señas particulares. Así que el hombre lo lleva a la comisaría, cogido al día siguiente. 6 días más tarde, el 15 de septiembre, quema con un cigarrillo los párpados de Julio Bote, de casi 2 años, y es descubierto por la madre de la víctima, pero Cayetano alcanza a huir. El 6 de diciembre de 1908, Fiore y Lucía Godino, cansados de los continuos problemas que ocasionaba Cayetano, que entonces tenía 12 años, vuelven a entregarlo a la policía. Esta vez es enviado a una colonia de menores en donde permanece durante 3 años. Mientras se encuentra encerrado, acude a clases en donde aprende a leer y escribir un poco. Sus negligentes padres piensan que la estancia de Godino en el reformatorio lo lograría regenerar y en vez de eso, lo endurece. El 23 de diciembre de 1911 regresa a las calles. Ahora es un criminal frío y terriblemente potenciado, esperando la oportunidad de cometer algún crimen. Su liberación se da, al parecer, a petición de sus padres, con quienes regresa a vivir. En un inútil intento por redimirlo de su secuela criminal, se habían ocupado de conseguirle trabajo en una fábrica, pero por desgracia solamente es capaz de mantener el puesto durante 3 meses. Nuevamente comienza a vagar por las calles, pero esta vez no se va a los barrios conocidos. Sus vagabundeos lo llevan a frecuentar lugares y personas del más bajo nivel moral de la ciudad de Buenos Aires. Asimismo, comienza a sufrir fuertes dolores de cabeza que se traducían en ganas de matar, sobre todo después de tomar alcohol. El 17 de enero de 1912, Cayetano, de 16 años, quien ya es conocido en las calles con el sobrenombre de Petiso Orejudo, se introduce en una bodega y da rienda suelta a otra de sus grandes pasiones, siendo esta el fuego. El incendio que provoca tarda 4 horas en ser sofocado por los bomberos y después de su arresto declararía que le gusta ver cómo trabajan estos hombres, que era lindo fantasear, pero sobre todo ver cómo caían al fuego. El 25 de enero de 1912 se denunció la desaparición de un menor de 13 años de nombre Arturo La Aurora. Al día siguiente se descubrió el cadáver en una casa puesta en alquiler. El cuerpo fue descubierto golpeado y semidesnudo con un trozo de cuerda con varias vueltas y bien atado al cuello. Las investigaciones no conducen a ningún lado y no fue hasta diciembre del mismo año que Godino confesaría la autoría de este crimen. El 7 de marzo de 1912, Godino prendió fuego a la ropa de una niña de 5 años. La pequeña Reina Bonita Baínikov falleció tras 16 días de agonía en el hospital de niños. En los meses siguientes del mismo año, Godino causa 2 incendios más que son controlados fácilmente por los bomberos sin que se produzcan víctimas. El 24 de septiembre de 1912, mientras trabaja en una bodega, Godino mata de 3 puñaladas a una yegua y no fue detenido por falta de pruebas. Apenas unos días después prende fuego a una estación de tranvías y de nuevo el incendio fue controlado por los bomberos sin haber ningún detenido, aunque claramente sabemos quién lo ocasionó. El 8 de noviembre de 1912, Godino convence con engaños a Roberto Russo, de 2 años, para que lo acompañe a un almacén en donde presuntamente le compraría unos caramelos. Lo lleva hasta unas pocas cuadras en donde le ata los pies y procede a ahorcarlo con un trozo de cuerda que usa para atarse los pantalones y son descubiertos por un hombre que pasa por ahí quien los entregó a las autoridades. Cayetano Godino declaró que había encontrado al niño atado y lo estaba rescatando cuando fueron descubiertos, así que es liberado por su buena acción. El 16 de noviembre, en un terreno baldío, intenta golpear a Carmen Guitón, de 3 años. Un vigilante hace acto de presencia y Godino consigue escapar. Días después, el 20 de noviembre, se lleva a una niña de nombre Catalina Naulener, de 5 años. Busca algún lugar escondido, pero antes de encontrarlo, la menor se resiste a seguir, haciendo que Godino se descontrole y la golpea. Un hombre interviene y de nuevo, Godino huye. El último crimen del Petiso Orejudo es probablemente el mejor documentado de su carrera delictiva. El 3 de diciembre de 1912, su víctima, Gesualdo Giordano, de tan solo 3 años, salió como todas las mañanas después de desayunar con sus padres para reunirse con sus amigos a jugar. Esa misma mañana, a pesar de los acostumbrados gritos de su padre, Cayetano sale de su casa.
Después de vagabundear un rato por las calles, Santos Godino encuentra en la calle al grupo de chicos jugando y se les suma sin levantar ninguna sospecha, porque su aspecto siempre le ha permitido ganarse la confianza de sus víctimas. Poco después consigue convencer a Gesualdo para que lo acompañe a comprar unos caramelos. Un rato antes, y sin éxito, invitó a Marta Pelosi de 2 años de edad, pero la menor, asustada, se refugió en su domicilio. Así pues, víctima y homicida se encaminan sin apuro hacia un almacén en donde compran 2 centavos de caramelos de chocolate. Enseguida el más chico los reclama, pero Godino resuelve dosificarlos. Le permite algunos y le promete los demás si acepta acompañarlo hasta cierto lugar alejado. Una vez en la puerta, el chico llora y se resiste a entrar, pero el asesino, ya con experiencia, ni siquiera vacila. Lo agarra con violencia de los brazos, lo introduce y lo arrincona cerca de un horno de ladrillos. Lo derriba con fuerza y lo aquieta poniendo la rodilla derecha sobre el pecho. Godino conoce el mecanismo con apuro, pero sereno. Se quita el cinturón y empieza a enrollarlo en el cuello de Gesualdo. Le da 13 vueltas y procede a estrangularlo. Pero Gesualdo intenta levantarse, así que Godino procede a atarle los pies y manos cortando la cuerda con un cerillo encendido. De nuevo procede a asfixiarlo con el cordel, pero el niño se resiste a morir. Buscando otra manera de matarlo, Godino se da a la tarea de encontrar alguna herramienta adecuada. Su búsqueda lo lleva al exterior del local, en donde se topa con el padre de Gesualdo, quien le pregunta por el paradero del niño. Godino le responde no haberlo visto y le sugiere dirigirse a la comisaría más próxima a levantar una denuncia. Mientras tanto, el petizo orejudo encuentra un viejo clavo de 10 centímetros. Regresa con él junto a la víctima y usando una piedra como martillo lo hunde en la sien del niño moribundo. Después de cubrirlo con una vieja lámina, huye de la escena del crimen. Esa noche, durante el velatorio de su víctima, Godino hace acto de presencia y después de observar durante algún tiempo el cadáver de Gesualdo, huye llorando del lugar. Según declaró posteriormente, deseaba ver si el cadáver aún tenía el clavo en la cabeza. Para su desgracia, 2 policías ya habían atado cabos con casos anteriores y lo estaban vigilando ahora. Como sabían todo sobre su historia pasada, sospecharon mucho sobre sus explicaciones de cómo estaba allí en el momento exacto que los niños en cuestión necesitaban su ayuda. Esa misma madrugada del 4 de diciembre de 1912 allanaron el hogar de los Godino y arrestaron a Cayetano. En sus bolsillos se encontraron un artículo de periódico aún fresco que relataba los pormenores del asesinato y en sus pantalones restos de la cuerda con que había ahorcado al niño. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. En noviembre de 1914, el juez absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir una orden para internarlo por un tiempo indefinido y se le recluyó en un pabellón para delincuentes. Allí atacó a 2 pacientes, uno inválido en una cama y el otro en silla de ruedas para después intentar huir. A raíz de la apelación de la sentencia, se resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado a la penitenciaría por tiempo indeterminado. Finalmente fue acusado de 3 asesinatos y 11 agresiones. El público quería justicia, así que clamaron por la pena capital, pero Cayetano Godino solo tenía 18 años en ese momento. Le taparon las orejas en 1927 en una operación con la esperanza de que su aspecto fuera la causa de toda su maldad, pero no hicieron nada para mejorar su comportamiento. En 1936 apeló su libertad y se la negaron porque los médicos informaron que seguía siendo extremadamente peligroso para quien estuviera cerca. Las circunstancias de su muerte ocurrida en Ushuaia el 15 de noviembre de 1944 siguen siendo un misterio. Fue encontrado en una celda y se presume que murió por una hemorragia interna causada por una úlcera estomacal, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia violentado sexualmente. ¿Quién sabe? Podría haber sido un preso enojado que puso algo en su comida o lo golpearon tanto que causó que la hemorragia interna comenzara. Sobrellevó los largos días de la cárcel sin amigos, sin visita, sin cartas y murió sin mostrar un mínimo de remordimiento. Según algunos rumores, los policías del penal habrían comentado que Godino falleció a manos de los reclusos, quienes lo golpearon hasta matarlo luego de que éste torturara y estrangulara a un gato que era la mascota de uno de los presos. Antes de morir pasó 20 días en el hospital. La prisión fue cerrada en 1947. Al cavar las tumbas de todos los reclusos muertos, los huesos de Cayetano habían desaparecido. Más tarde se supo que alguien había hecho un pisapapeles con uno de sus huesos en su interior y había dado el extraño regalo al último director de la cárcel. La prisión es ahora un museo con figuras enceradas de todos los internos famosos que tuvo y Cayetano Santos Godino está incluido en ellas.
El nombre de Cayetano Santos Goino, aunque tal vez se le conozca más por su apodo, el Petit Orejudo, es tristemente uno de los más célebres en la historia criminal de Argentina. Su historia tiene que analizarse dentro del contexto en el que vivió. Desde pequeño manifestó su violencia a tal punto que su propio padre pedía a la policía que lo detuvieran. La curiosidad y el miedo trenzaron fábulas y fantasías sobre Godino, alimentado por la prensa amarillista y los relatos a veces con cierta fantasía sobre el personaje. El Petit Orejudo fue convertido en un monstruo de la época, en un mito con el que algunos padres asustaban a sus hijos, y eso que el personaje real existió. Mi nombre es Paola Cervera y nos vemos aquí en la siguiente emisión de Descifrando el Enigma.